Las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar como causa de muerte en todo el mundo y obviamente en nuestro país también. Vamos a hablar el día de hoy precisamente de infarto agudo del miocardio y vamos a hablar de un programa, algo muy especial que se está llevando a cabo aquí en México y que están tratando de implantar aquí en el estado de Nayarit, que se llama Código Infarto. Para hablar de esto están aquí como invitados 3 cardiólogos muy importantes, que son el doctor Jaime Ponce Gallegos, la doctora Mónica López García y el doctor Luis Antonio López López. Los 3 son cardiólogos. Los 3 son cardiólogos intervencionistas, pero además la doctora Mónica López García es cardiólogo pediatra. A ellos, a los 3, les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación para que le expliquen al público, nos expliquen a todos lo que es el infarto agudo del miocardio, pero sobre todo este programa tan útil que me parece que es lo de Código Infarto. Muchas gracias por estar aquí y vamos a ir a una cápsula que está preparada por la universidad y regresamos inmediatamente con las preguntas y respuestas. Gracias. Regresamos. El infarto agudo de miocardio, conocido también como el ataque al corazón, es la necrosis o muerte de una porción del músculo cardíaco que se produce cuando obstruye completamente el flujo sanguíneo en una de las arterias coronarias. Las manifestaciones del infarto aparecen de forma súbita y el riesgo de muerte o complicaciones graves a corto plazo es elevado. Además, la eficacia del tratamiento va a depender en gran medida del tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas hasta su administración. El síntoma característico del infarto agudo de miocardio es el dolor torácico, pero en este caso será un dolor más agudo y más duradero que en la primera. De esta forma, cuando un paciente sufre un infarto agudo de miocardio, suele aparecer de forma brusca un dolor opresivo e intenso localizado en el centro del pecho y que se describe como un puño que retuerce o un peso que comprime el corazón. Ya estamos de regreso y estamos hablando de infarto agudo del miocardio y yo quisiera que para que el público que ve el programa pueda entender mejor el tema, Jaime, nos explicaras tú un poco cómo es la circulación del corazón, cómo se mantiene vivo el músculo cardíaco. Muy bien, tenemos en el corazón 2 arterias principales, es la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Como forman una corona alrededor del corazón, se les llaman coronarias y esas son las que proveen de oxígeno y sangre al músculo cardíaco. Que en un momento dado, Luis Antonio, estas arterias son las que se alteran en un momento dado y pueden producir lo que llamamos cardiopatía isquémica. ¿Nos puedes explicar brevemente qué es cardiopatía isquémica? Sí, se le llama cardiopatía isquémica al sufrimiento que se produce en el corazón por la falta de circulación, por la obstrucción, por placas de colesterol. Mónica, hay múltiples causas de cardiopatía isquémica o de infarto. ¿Podemos hablar brevemente de cada una de ellas? Por ejemplo, la arteriosclerosis que ya mencionaba el doctor López. Sí, bueno, aquí como mucha gente lo sabe, al consumir nosotros alimentos se van absorbiendo cierta cantidad de grasas, algunas, como la gente le llama, algunas son grasas buenas y grasas malas, ¿verdad? Estas grasas se van acumulando en la parte interna de la arteria, produciendo de manera gradual, con el paso de los años, una acumulación de esta grasa, la cual nos va a formar como unas placas y esto es lo que de manera progresiva nos puede obstruir la arteria coronaria. ¿Lo podemos comparar como un tubo o una manguera que se va estrechando su luz por sarro, por ejemplo? Así es. Y eso obviamente va a llevar menos sangre, menos aporte de oxígeno a los tejidos y va produciendo la isquemia. Así es. Jaime, como una causa también de infarto, puede ser un espasmo, porque yo he oído, por ejemplo, que se pueden producir espasmos por diferentes causas, pero actualmente con tanto consumo de cocaína, el consumo de cocaína puede producir estos espasmos de las arterias coronarias y en un momento dado producir el infarto o favorecer el infarto. Sí, habitualmente hoy lo vemos en las personas jóvenes, sobre todo como una causa muy importante
de estos espasmos coronarios, sobre todo al consumir cocaína o otro tipo de, pues ahora sí que de sustancias que condicionan o son derivados de la cocaína, y por lo tanto pueden provocar un infarto, una embolia o otro tipo de problemas serios. Luis Antonio, si tenemos un paciente hipertenso, hombre o mujer, mal controlado y siempre están sus cifras de presión arterial elevadas, esto va a provocar un cierto daño al corazón, y este daño al corazón también favorece que pueda haber un infarto. ¿Nos puedes explicar? Claro que sí. Los pacientes que le llamamos nosotros cardiopatía hipertensiva, aquellos pacientes que tienen un mal control de la presión arterial y a largo plazo producen un engrosamiento de la pared vascular, que eso progresivamente va disminuyendo el flujo sanguíneo, ¿verdad? Y ocasionar isquemia. De ahí que los pacientes con cardiopatía hipertensiva puedan tener alteraciones en el flujo sanguíneo y en determinado momento poderse producir infartos. Mónica, si sabemos que el músculo cardíaco, el músculo del corazón, necesita oxígeno para mantenerse vivo, ¿podría ser que un cuadro de anemia pudiera provocar también esto? No, no sé, así como tal la anemia, no creo que sea una causa. No soy experta en ese tema, pero creo que no como tal. ¿Sí? ¿Están de acuerdo ustedes? Bueno, la forma de poder tener un infarto en estos pacientes pudiera ser explicada en un momento dado, porque si tenemos déficit de oxígeno, el corazón tiene que hacer un esfuerzo máximo, latir más cantidad de veces de las normales que tiene el corazón. Nosotros le llamamos que aumenta el consumo del oxígeno y a veces pueden provocar infartos. Pero no sería lo más No será es, más bien raro. Exactamente, nosotros le llamamos infartos por otro tipo de enfermedades. Si hablamos de los factores de riesgo para que un paciente desarrolle arteriosclerosis, hablamos de factores de riesgo que pueden producir infarto. Entonces, ¿nos pueden hablar al respecto del sexo y de la edad? ¿Qué tanto influyen en estos infartos? Sí, la edad es un factor importante. Sobre todo se conoce que en los hombres arriba de los 45 años, en la mujer arriba de los 55 años son factores de riesgo cardiovascular, aunque en los últimos años hemos estado viendo un mayor número de pacientes con cardiopatía isquémica o con infartos a temprana edad, y nuestro país es uno de los países en donde se ve incluso el mayor número de pacientes con cardiopatía isquémica a temprana edad. Pacientes que antes no tenían infartos antes de los 40 años, los estamos viendo actualmente que llegan a las unidades de urgencias con infartos, ¿verdad? Infartos. ¿Cómo qué edad es lo más joven que han atendido ustedes? Bueno, el más joven que hemos tenido aquí, por ejemplo, en Tepic, 22 años, y era asociado precisamente a consumo de cocaína, ¿verdad? ¿Sí es más frecuente en hombres que en mujeres? La cardiopatía isquémica, sí. La cardiopatía isquémica se ve más común en el hombre, y precisamente vemos, como decía Antonio, la mujer después de los 55 años, porque habitualmente ya están en la etapa de la menopausia. Es cuando empiezan a perder su protección cardiovascular. ¿El tabaco y el alcohol influyen también? O sea, ¿pueden ser factores predisponentes de arteriosclerosis y de isquemia? Efectivamente, eso está muy demostrado. Los pacientes pueden no tener otro factor de riesgo cardiovascular, pero simplemente con el tabaquismo es un factor de riesgo suficiente para cardiopatía isquémica y poder presentar eventos coronarios agudos. Ya nos habían mencionado ustedes cuando está el colesterol y los triglicéridos elevados también como parte de la formación de la placa de aterosclerosis, pero ¿qué tanto influye, Mónica, la falta de ejercicio o el sedentarismo, la gente que prácticamente no tiene actividad física?
Sí, es lo que habíamos mencionado hace un momento, lo que viene siendo el colesterol bueno. Nosotros lo vamos a incrementar con el ejercicio, precisamente es una de las medidas más importantes. Si nosotros somos sedentarios, pues prácticamente la mayor parte de estas grasas malas se quedan ahí. Entonces una forma de nosotros ayudar es precisamente hacer una actividad física regular, sobre todo ejercicio cardiovascular o aeróbico. Y aquí, unido a este sedentarismo, entraría el sobrepeso y la obesidad también como una causa predisponente, ¿verdad? Así es. ¿El estrés, Jaime? El estrés, yo creo que en los últimos años ha incrementado en toda la sociedad y también se ha visto que es una causa muy frecuente, sobre todo en lo que mencionó de los espasmos coronarios, como causa de eventos cardíacos. Ahorita quisiera que me explicaran un poco más sobre esto del estrés como un factor, pero vamos a ir a unos mensajes primero de la universidad y regresamos luego. Por favor, no se vayan. La Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit ofrece al público en general los servicios de amalgamas, extracciones, cirugías, endodoncia, prótesis totales, atención pediátrica, entre otras. Acuda a nuestras instalaciones en el campus Amado Nervo y permítanos servirle. Universidad Autónoma de Nayarit, patrimonio de los nayaritas. El sueño es en la vida el solo mundo nuestro, pues la vigilia nos sumerge en la ilusión común, en el océano de la llamada realidad. Despiertos vemos todos lo mismo. Vemos la tierra, el agua, el aire, el fuego, las criaturas efímeras. Dormidos, cada uno está en su mundo. Oh, bienaventurados los que duermen. Para ellos se extingue cada noche con todo su dolor el universo que diariamente crea nuestro espíritu. Al apagar su luz, se apaga el cosmos. El castigo mayor es la vigilia. El insomnio es destierro del mejor paraíso. No turbes pues mi paz con tus discursos, amigo. Mucho sabes, pero mi sueño sabe más. Aléjate. No quiero gloria ni heredad ninguna. Yo lo que tengo, amigo, es un profundo deseo de dormir. Chécate, es el primer paso. Mídete, bájale a las grasas, al azúcar y a la sal. Muévete, haz ejercicio. Chécate, mídete, muévete. Chécate, mídete, muévete. Más vale prevenir. La Unidad Médica Universitaria ofrece sus servicios al público en general en el horario de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes. Contamos con un extenso surtido de medicamentos de patente y otros servicios médicos. Boulevard Tepic, Jalisco, esquina con Avenida de la Cultura. El artículo 3 de la Constitución insistía en las responsabilidades del Estado en cuestión de enseñanza. Tarea difícil, pues para estas fechas el 73% de la población no sabía leer ni escribir. Como todo proyecto había que comenzar con algo. En este caso fue el ensayo piloto de educación básica, que sobre todo tuvo impacto en la vida sociocultural de varios ejidos. La enseñanza superior nació en Tepic en 1930. Luis Castillo Ledón, junto con Agustín Yáñez, emprendieron una intensa cruzada educativa que tuvo como consecuencia la creación del Instituto del Estado de Nayarit, así como un marco legislativo que le permitió erigirse como centro, entonces tener a su cargo la enseñanza secundaria, industrial, comercial, superior y las escuelas normales. Y a pesar de que el instituto sufriría directamente la inestabilidad política postrevolucionaria, pudo ir preparando el nacimiento de la Universidad Autónoma de Nayarit. La universidad no solo era importante como palanca para impulsar el desarrollo, sino también como movimiento descentralizador. Ya estamos de regreso y de lujo porque tenemos aquí a 3 cardiólogos muy importantes en el estado y estamos hablando de infarto agudo del miocardio y precisamente como un factor predisponente estamos hablando del estrés. Y yo quisiera que nos hablaran un poco más sobre esto, porque creo que estamos sometidos a estrés todos y todos los días además. ¿Sí pueden hablarnos un poco más de esto? ¿Tú, Luis Antonio? Sí, cómo no. Comentábamos fuera del aire
que a veces recibimos pacientes con infarto agudo del miocardio, y la mayor parte de las veces de los infartos son ocasionados por aterosclerosis, por la ruptura de una placa, pero muchas veces al revisar las arterias del corazón uno se da cuenta de que muchos pacientes no tienen lesiones coronarias o no tienen placas de colesterol dentro de las arterias y tienen sus arterias limpias, y esos pacientes tienen una disminución en el diámetro de las arterias que ocasiona disminución del flujo de sangre, y eso es motivo de infartos, ¿verdad? Simplemente el estrés, se liberan sustancias que favorecen le llamamos nosotros vasoconstricción, o simplemente a que se disminuye el flujo de sangre, ¿verdad? Y eso es causa de infarto. Otra cosa que es muy importante, que bueno, tocando el tema de estrés, es que muchas veces las personas pueden tener un evento emocional. En este caso, por ejemplo, una pérdida de un familiar, una situación estresante, un divorcio, alguna situación que te implique un duelo, y eso puede condicionar, por lo mismo que comentaba Antonio, estrechez de las arterias, hacer un espasmo y provocar un infarto. ¿Qué tanto influye aquí el factor genético? El factor genético es muy importante, sobre todo cuando tenemos un familiar de primer grado, por ejemplo, tu padre que tuvo un infarto de menos de 45 años, es una carga muy fuerte directa para la descendencia de esa persona. Aquí va una pregunta para Mónica, para que tú nos expliques el factor hormonal como causa de arteriosclerosis o de infarto, y Luis Antonio, el consumo de alcohol. Pero empezamos con Mónica. Sí, bueno, está bien demostrado que los estrógenos a las mujeres nos protege, pero esto no es eterno, ¿verdad? Desgraciadamente, pues en la etapa de la menopausia disminuye la producción de estrógenos, y esto nos hace vulnerable para que nosotros empecemos a partir de esta etapa a tener más incidencia de infartos. ¿Y el alcohol? El alcohol no es considerado un factor de riesgo cardiovascular, bueno, pero eso tampoco implica que lo estemos fomentando. A dosis bajas hay estudios que comentan que puede disminuir los niveles de colesterol, pero aparte el alcohol puede tener otros efectos adversos en la presión arterial, entonces tampoco es recomendable tomarlo, sobre todo en pacientes que tienen otros factores de riesgo cardiovascular. Y hablando ya directamente del infarto del miocardio, Jaime, ¿nos puedes dar una definición y decirnos cuáles son las causas de infarto? Sí, bueno, el infarto se define como una obstrucción de esa circulación que comentamos al principio, de la circulación coronaria, que puede llevarse en cualquiera de las arterias del corazón. Hay una obstrucción, tenemos obstrucción por colesterol, y arriba del colesterol habitualmente, porque se rompe ese colesterol, se forma un coágulo, obstruye la circulación, y a donde no fluye la sangre, esa parte del corazón se muere, y eso es un infarto. ¿Nos puedes hablar, Luis Antonio, cuál es el cuadro clínico de un paciente que tiene un infarto, y si hay algunos síntomas que nos orienten a que ese paciente va a tener un infarto, si es que existe algo que avise, o directamente están los síntomas porque ya se produjo el infarto? Sí, en algunas ocasiones los pacientes sí pueden tener síntomas premonitorios, por decirlo así. Pueden presentar días antes del infarto sensación de dolor en el pecho. La mayor parte de las veces el paciente lo define como un dolor que le aprieta, que como que si alguien se le sube en el pecho. Ese dolor, el dolor típico que le llamamos, se puede irradiar al hombro, a la mandíbula, al brazo izquierdo, a veces a los dos brazos. Estamos hablando de características clínicas típicas. Otras veces puede llegar el paciente simplemente refiriendo falta de aire sin tener sensación de dolor. Otras veces puede simplemente tener síncope o desmayos, ¿verdad? Que son causas o manifestaciones de pacientes que tienen infarto. O, lo más fatal,
paciente puede debutar con muerte súbita. Entonces, si hay síntomas que en un momento dado puedan orientar a que vamos a tener un infarto y hay que hacerle caso a esos síntomas, hay que atendernos inmediatamente con el médico, de manera especial pues con los cardiólogos, para tratar de evitar que lleguemos a infartarnos. Es característico, Mónica, ese dolor opresivo que nos refiere Luis Antonio, irradiado al hombro, al brazo, a la mandíbula, pero hay a veces un dolor o un cuadro clínico atípico, sobre todo en las mujeres y en pacientes diabéticos y ancianos. ¿Nos puedes explicar cómo sería este cuadro atípico? O sea, que no es el cuadro normal de dolor. Uh-huh. Bueno, esto es algo en lo cual se está trabajando. De hecho, hay iniciativas mundiales que hablan específicamente de este tema. Traspolando nosotros aquí a nuestro país y a nuestro estado, creo que no será la excepción. Es muy común que la mujer no se atienda. Culturalmente la mujer siempre le da prioridad a los hijos, al esposo, a todo mundo, pero ella no hay esa cultura de autocuidado, como es una forma como de sobreprotección de la mujer. Entonces el dolor no es tan típico como ya lo comentaron. Puede ser un dolor en la boca del estómago que pudiera confundirse con una gastritis, con un reflujo, y puede ser un dolor no tan agudo, no tan intenso, pero que está ahí constante, pero que además se puede acompañar de un poco de falta de aire, en ocasiones palpitaciones, no una taquicardia sostenida, sino algún tipo de palpitaciones, pero de las cosas más importantes es fatiga cuando la mujer hace actividades cotidianas. Otra cosa también importante de lo que hemos estado ahí viendo y leyendo es que al contrario del hombre, que le da cuando hace más esfuerzo, la mujer le da o se presenta cuando está en reposo. O sea, cuando la mujer deja de hacer actividades es cuando las percibe de manera más intensa. Entonces, pues sí, en cuanto a la mujer, sí sería una presentación distinta. No sé, en los diabéticos puede ser algo similar. Sí, en los diabéticos también el dolor, debido a que van condicionando neuropatía diabética en todo el organismo, el paciente puede tener un dolor menos intenso, puede también sentirlo solamente en el brazo, solamente en el cuello, diferente, o incluso, como decía Antonio, tener un desmayo, un síncope. ¿El cuadro clínico o el infarto se presenta con mayor frecuencia estando la persona en reposo o necesariamente estando haciendo algún esfuerzo, algún ejercicio físico? Lo más típico del infarto es que sea algo súbito. Es una enfermedad, vamos a decir, de inicio agudo. Del paciente está... Perdón, que puede avisar en un momento dado que va a ocurrir el cuadro agudo. Así es. Pero una vez que ocurre, pues es súbito, ¿no? Sí, habitualmente, como decía Antonio, en algunos pacientes puedes tener dolores previos al infarto, pero en muchas personas, en la mayoría, se presenta de forma súbita, no avisa, y habitualmente es en las primeras horas de la mañana. El paciente incluso puede estar dormido cuando puede el dolor en el pecho despertarlo, y obviamente tiene que ser el dolor que dijo Antonio, casi siempre de más de 30 minutos de duración, y que en ese momento el paciente pues tiene que atenderse lo más pronto que se pueda. Entonces, sí es cierto que se presenta con mayor frecuencia en las primeras horas de la mañana. Sí, efectivamente, eso está demostrado en múltiples estudios de la incidencia horaria de infarto de agudo del miocardio, y esto se ha relacionado a los cambios hormonales que se producen por la mañana relacionados con el cortisol. Son teorías, ¿verdad? Que podrían explicar por qué los pacientes se infartan más entre las 4 y las 6 de la mañana. Aunque también está relacionado, por ejemplo, cuando posterior a haber ingerido una comida copiosa o haber hecho algún esfuerzo, un sobreesfuerzo, obviamente aunado a que ya estás en obesidad, a que a lo mejor tienes un estrés constante, a que estás en sedentarismo, o sea, es un conjunto de cosas, ¿verdad? No es exactamente que siempre va a ser en la mañana, pero como dijo Jaime, puede ser súbito a la hora que sea, pero hay cosas que nos pueden predisponer. Además de lo súbito, es importante el tamaño de la obstrucción, ¿no? Porque si hay una obstrucción pequeña, tal vez te dé más chance
de ser atendido y que salgas del cuadro, pero si es una extensión muy grande del músculo cardíaco que está afectado, pues ese se muere así inmediatamente, ¿no? Eso es muy importante. Precisamente lo que comentamos es a lo mejor ya ahondar un poquito en la circulación del corazón, las dos arterias que tenemos, la derecha y la izquierda. La izquierda le lleva el 70% de la sangre al corazón, entonces los infartos son más grandes, son más graves y obviamente te pueden llevar a la muerte o a tener un daño cardíaco muy severo. Vamos a ir a una pausa porque vamos a ver unos mensajes y regresamos luego para continuar con este interesante tema. Regresamos. La Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit ofrece al público en general los servicios de amalgamas, extracciones, cirugías, endodoncia, prótesis totales, atención pediátrica, entre otras. Acuda a nuestras instalaciones en el campus Amado Nervo y permítanos servirle. Universidad Autónoma de Nayarit, patrimonio de los nayaritas. El sueño es en la vida el solo mundo nuestro, pues la vigilia nos sumerge en la ilusión común, en el océano de la llamada realidad. Despiertos vemos todos lo mismo. Vemos la tierra, el agua, el aire, el fuego, las criaturas efímeras. Dormidos, cada uno está en su mundo. Oh, bienaventurados los que duermen. Para ellos se extingue cada noche con todo su dolor el universo que diariamente crea nuestro espíritu. Al apagar su luz, se apaga el cosmos. El castigo mayor es la vigilia. El insomnio es destierro del mejor paraíso. No turbes pues mi paz con tus discursos, amigo. Mucho sabes, pero mi sueño sabe más. Aléjate. No quiero gloria ni heredad ninguna. Yo lo que tengo, amigo, es un profundo deseo de dormir. Chécate, es el primer paso. Mídete, bájale a las grasas, al azúcar y a la sal. Muévete, haz ejercicio. Chécate, mídete, muévete. Chécate, muévete. mídete, Chécate, mídete, muévete. Más vale prevenir. La Unidad Médica Universitaria ofrece sus servicios al público en general en el horario de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes. Contamos con un extenso surtido de medicamentos de patente y otros servicios médicos. Boulevard Tepic, Jalisco, esquina con Avenida de la Cultura. El artículo 3 de la Constitución insistía en las responsabilidades del Estado en cuestión de enseñanza. Tarea difícil, pues para estas fechas el 73% de la población no sabía leer ni escribir. Como todo proyecto había que comenzar con algo. En este caso fue el ensayo piloto de educación básica, que sobre todo tuvo impacto en la vida sociocultural de varios ejidos. La enseñanza superior nació en Tepic en 1930. Luis Castillo Ledón, junto con Agustín Yáñez, emprendieron una intensa cruzada educativa que tuvo como consecuencia la creación del Instituto del Estado de Nayarit, así como un marco legislativo que le permitió erigirse como centro, entonces tener a su cargo la enseñanza secundaria, industrial, comercial, superior y las escuelas normales. Y a pesar de que el instituto sufriría directamente la inestabilidad política postrevolucionaria, pudo ir preparando el nacimiento de la Universidad Autónoma de Nayarit. La universidad no solo era importante como palanca para impulsar el desarrollo, sino también como movimiento descentralizador. Ya regresamos hablando de infarto agudo del miocardio y hemos estado hablando de este padecimiento, de esta enfermedad en los adultos, pero yo quiero preguntarle a Mónica, que ella es cardiólogo pediatra, ¿qué sucede con los niños? ¿También pueden infartarse? Bueno, es una excelente pregunta, doctor. Es muy raro. Generalmente es muy común la consulta de mi consulta de cardióloga de niños, es común que me lo lleven por dolor de pecho. La causa más común de dolor de pecho no es cardíaca, pero sí hay un pequeño grupo de pacientes que se pueden infartar. ¿Cuáles son ellos? Cuando padecen algún tipo de enfermedad, generalmente inflamación aguda de las arterias causada por algo que sí es frecuente, que se llama Kawasaki, pero esto es como un tipo de inflamación de las arterias que generalmente se acompaña de fiebre, es un cuadro muy típico.
También puede ser en algún tipo de enfermedad que se clasifican como vasculitis, en donde hay alteraciones en las paredes de las coronarias. Otra causa también común, y eso en niños pequeñitos, porque pueden tener 6 meses de vida, generalmente son pacientes que tienen las arterias coronarias que deben de nacer de la aorta, nacen algunas veces de la arteria pulmonar, que esa arteria trae sangre sucia o sangre sin oxígeno. Por lo tanto, si esa arteria coronaria nace de la pulmonar, pues nos lleva sangre con poco oxígeno a un flujo, a una región del corazón, y esto nos puede dar un infarto. La forma más frecuente de presentación son soplo, el pediatra escucha un soplo, se llama foco mitral, en la punta del pecho, en la parte casi pegada a la axila, y el paciente tiene dificultad para ganar peso, dificultad para respirar, pero es algo muy ¿Raro? Muy raro. Ajá. Si tenemos un paciente que clínicamente ya sospechamos que tenga un infarto, podemos echar mano de algunos estudios para tener el diagnóstico de certeza y poder definir qué vamos a hacer con él. Lo primero que debemos de hacer, si el paciente tiene el cuadro clínico que ya dijimos, el dolor en el pecho, acude al servicio de urgencias, hay que tomarle un electro, es lo principal. Un electrocardiograma. Un electrocardiograma es la herramienta fundamental para establecer el diagnóstico. Y si nosotros tenemos el cuadro clínico típico con un electrocardiograma, no necesitamos otro estudio para poder establecer el diagnóstico de un infarto. Hay otros exámenes que se toman en la sangre, que son las enzimas cardíacas, pero ahí muchas veces el retardo en que tú te hagas un estudio de sangre, te las van a reportar como en la 3ª o 4ª hora de que el paciente inició con los síntomas, y se pierde el tiempo más valioso para poder ayudarle a ese paciente a que no tenga o ya sea una muerte o un daño cardíaco muy severo. Cuando llega el paciente, bueno, muchas veces al servicio de urgencias con su cuadro de dolor y con dificultad para respirar, sudoraciones, etcétera, pues prácticamente nos está dando el diagnóstico. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué se le puede ofrecer a este paciente como un tratamiento de la fase aguda con la que está llegando al servicio de urgencias o al consultorio? Bueno, el tratamiento de un infarto es lo primero que debemos de entender, es que es una enfermedad grave, potencialmente mortal. Tiene que acudir el paciente a urgencias, de preferencia de cualquier hospital, de preferencia el hospital más cercano, y lo que le tenemos que hacer primero pues es darle algo para aliviar ese dolor tan intenso que muchas veces lo refieren como el peor dolor que han tenido en su vida. Y posteriormente, cuando hacemos el diagnóstico, lo que tenemos que hacer es tratar de destaparle la arteria que se le tapó, porque eso es lo que le va a mejorar ahora sí que el pronóstico y salvarle la vida al paciente. Si el paciente siente que se está muriendo, obviamente entra en un cuadro de ansiedad también, ¿no? Claro. Y habrá que combinar el tratamiento para quitar o disminuir el dolor con algo para tranquilizarlo. De hecho, el medicamento que se usa para controlar ese tipo de dolor son medicamentos que son derivados de la morfina, y por lo tanto ayudan a controlar el dolor y ayudan a controlar la ansiedad, obviamente, con la que llega el paciente. Y de lo que se trata es de destapar la arteria que está obstruida. ¿Cómo se puede destapar? O sea, ¿el tratamiento puede ser un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico, o cómo es el tratamiento? Cualquiera de los dos puede contestar. Sí, esa pregunta es muy importante, puesto que aparte del tratamiento convencional que ya conocemos, que todo el público conoce, la aspirina, que le llamamos nosotros antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes como la heparina, como comentaba el doctor Ponce, lo más importante es abrir las arterias del corazón. Y desde hace más de 20 años se utilizan dos mecanismos muy importantes. Uno es la fibrinolisis, o que es usar medicamentos para desbaratar el coágulo. Ese es uno. Y el otro, y el más importante, es la angioplastía primaria, que es el tratamiento intervencionista. ¿Qué significa eso? Significa a través de una arteria, ya sea radial o una arteria de la ingle,
meter catéteres al corazón y a través de balones se colocan stents o mallitas que le llamamos nosotros, que no es otra cosa más que prótesis para mantener la arteria abierta y se pueda restablecer el flujo sanguíneo. Esos son los dos tratamientos más importantes y que se le deberían de proponer a todos los, más bien se les debería de proporcionar a todos los pacientes. Aunque no en todos los lugares hay cardiólogos, y si hay cardiólogos, no siempre hay cardiólogos intervencionistas. Entonces, pero sí, yo creo que es la obligación de los médicos de saber cómo hacer la trombolisis, ¿no? O sea, cómo manejarla de alguna forma, en lo que a lo mejor pueden llegar a un servicio donde sí se pueda hacer, quitar el coágulo completamente. Efectivamente. Está demostrado que dar la terapia con fibrinolisis y sobre todo dentro de las primeras 3 horas impacta mucho en la mortalidad de los pacientes y en el pronóstico de vida. No es lo mismo, como comentaba el doctor Ponce, un paciente que se le ofrece tratamiento dentro de las primeras 3 horas a aquel que se le ofrece después de las 6 horas. Esto puede tener repercusiones importantísimas en la calidad de vida del paciente, porque el músculo cardíaco que se daña obviamente es mayor, ¿verdad? Entonces eso puede tener repercusiones, lo vemos en pacientes que se daña el corazón, en complicaciones como insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Eso es algo pues terrible para cualquier persona que tiene un infarto. Su calidad de vida se ve mermada en todos los aspectos. Y una vez que se controló la fase aguda, que se le quitó el dolor al paciente y está estabilizado, ¿cuál es el tratamiento posterior o cuál es el manejo que se le da a este tipo de pacientes? Bueno, eso es muy importante porque en primer lugar se atiende a un paciente con un infarto, se le dan los medicamentos que se le tienen que dar, se le hace, si tenemos a la mano, el tratamiento trombolítico que desbarata el coágulo, pero de todas maneras ese paciente lo primero que se le tiene que hacer, ya sea en las 24 horas siguientes sobre todo, es meterlo a un cateterismo cardíaco para lo que usted comentó, quitarle definitivamente la obstrucción, por un lado. Por otro lado, hay personas, la aterosclerosis ya lo comentamos en un inicio, es una enfermedad que no solamente afecta las arterias del corazón, sino toda la circulación, todo el cuerpo. Entonces, muchas veces un infarto es como un detonante de que yo ya tengo varias obstrucciones en mis arterias del corazón y ese paciente va a requerir a la brevedad una cirugía de corazón abierto. Después de una cirugía de corazón abierto, entonces viene una fase que se llama rehabilitación cardíaca y esa es la parte en la cual ya el paciente tiene que cambiar todo su estilo de vida en cuanto hablando en hábitos dietéticos, de ejercicio y de tomar medicamentos, ¿verdad? Si un paciente llega a todo esto y es sometido inclusive a una cirugía de corazón abierto y cuando se restablece de la intervención quirúrgica no cambia estos hábitos, pues va a seguir con las posibilidades de hacer otro infarto, ¿no? Efectivamente, hay pacientes que no toman en cuenta esos puntos y siguen con mal control de sus factores de riesgo, de la diabetes. Sobre todo y lo vemos, lo más complicado es que el paciente cambie sus hábitos alimenticios. Eso es, a lo mejor lo hacen los primeros 6 meses, el primer año, y se les olvida. Se sienten bien y vuelven a sus hábitos previos. ¿Aquí se recomienda que hagan ejercicio o qué tipo de ejercicio sería el adecuado? Eso es variable, dependiendo de cada paciente. Hay pacientes que se les revasculariza de manera total. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las arterias que tenían dañadas se les restableció el flujo sanguíneo, pero en otros pacientes no se les puede restablecer todo el flujo sanguíneo y pueden quedar con cierto grado de isquemia en el corazón o de sufrimiento en el corazón. Entonces, cada paciente se tendrá que determinar cuál es el plan individual, ¿verdad? Con pruebas específicas que se hacen en la consulta de cardiología, como una prueba de esfuerzo, un ultrasonido del corazón, por ejemplo, que nos permite evaluar
cuál es el daño que tiene su corazón y cuál es la capacidad funcional que pueda realizar ese paciente. El paciente que hace un infarto queda con secuelas, con complicaciones severas, o puede después del cuadro agudo y bueno, de haberle restablecido la circulación, hacer su vida completamente normal como antes. El paciente que tiene infartos graves, ya lo comentó el doctor Ponce también, puede, cuando se obstruye la coronaria izquierda, puede tener infartos muy grandes y eso ocasionar lo que nosotros llamamos insuficiencia cardíaca. Entonces, requerirá de un plan muy estricto de dieta, de medicamentos, que lo puedan incorporar lo más que se pueda a la vida normal, pero nunca va a ser normal porque el daño en el corazón ya es muy importante. O sea, no va a poder hacer ejercicio pesado, a lo mejor no es conveniente que tenga un trabajo estresante, porque esos pacientes se podrían complicar y tener repercusiones graves. Yo considero aquí, por ejemplo, si el paciente llega, es por eso la importancia de que la gente aquí en Nayarit conozca que desde hace ya algunos años, Oye, Mónica, por lo menos sí. Lo que pasa es de que tenemos que ir a unos mensajes. Ah, ok. Regresando, nos explicas eso, Sí. por favor. Regresamos en un momento. La Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit ofrece al público en general los servicios de amalgamas, extracciones, cirugías, endodoncia, prótesis totales, atención pediátrica, entre otras. Acuda a nuestras instalaciones en el campus Amado Nervo y permítanos servirle. Universidad Autónoma de Nayarit, patrimonio de los nayaritas. El sueño es en la vida el solo mundo nuestro, pues la vigilia nos sumerge en la ilusión común, en el océano de la llamada realidad. Despiertos vemos todos lo mismo. Vemos la tierra, el agua, el aire, el fuego, las criaturas efímeras. Dormidos cada uno está en su mundo. Oh, bienaventurados los que duermen. Para ellos se extingue cada noche con todo su dolor el universo que diariamente crea nuestro espíritu. Al apagar su luz, se apaga el cosmos. El castigo mayor es la vigilia. El insomnio es destierro del mejor paraíso. No turbes pues mi paz con tus discursos, amigo. Mucho sabes, pero mi sueño sabe más. Aléjate. No quiero gloria ni heredad ninguna. Yo lo que tengo, amigo, es un profundo deseo de dormir. Chécate, es el primer paso. Mídete, bájale a las grasas, al azúcar y a la sal. Muévete, haz ejercicio. Chécate, mídete, muévete. Chécate, muévete. mídete, Chécate, mídete, muévete. más vale prevenir. La Unidad Médica Universitaria ofrece sus servicios al público en general en el horario de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes. Contamos con un extenso surtido de medicamentos de patente y otros servicios médicos. Boulevard Tepic, Jalisco, esquina con Avenida de la Cultura. El artículo 3 de la Constitución insistía en las responsabilidades del Estado en cuestión de enseñanza. Tarea difícil, pues para estas fechas el 73% de la población no sabía leer ni escribir. Como todo proyecto había que comenzar con algo. En este caso fue el ensayo piloto de educación básica, que sobre todo tuvo impacto en la vida sociocultural de varios ejidos. La enseñanza superior nació en Tepic en 1930. Luis Castillo Ledón, junto con Agustín Yáñez, emprendieron una intensa cruzada educativa que tuvo como consecuencia la creación del Instituto del Estado de Nayarit, así como un marco legislativo que le permitió erigirse como centro, entonces tener a su cargo la enseñanza secundaria, industrial, comercial, superior y las escuelas normales. Y a pesar de que el instituto sufriría directamente la inestabilidad política postrevolucionaria, pudo ir preparando el nacimiento de la Universidad Autónoma de Nayarit. La universidad no solo era importante como palanca para impulsar el desarrollo, sino también como movimiento descentralizador. Ya estamos de regreso. Mónica, nos estabas dando tú una explicación
que quiero que la completes porque vamos a entrar ya a lo del código infarto y quisiera dedicarle este segmento exclusivamente a eso. Pues nada más comentar que es muy importante el tiempo de atención y que ya desde hace algún tiempo contamos con sala de cateterismo, que ese es el equipo especial que se necesita para nosotros como intervencionistas poder trabajar. Y entre más pronto se atiende el paciente, en menos de 2-3 horas, el riesgo o el daño va a ser menor. O incluso hay pacientes que pueden tener una recuperación prácticamente completa. Pero que no se confíen porque pueden volver a tener otro cuadro de infarto, ¿verdad? Si no se cuidan. Si no se Así cuidan, es. por supuesto. Y vamos a entrar de lleno a lo que es el código infarto. ¿Qué es el código infarto? ¿En qué consiste? Y yo quiero explicarle al público que nos ve que ellos como cardiólogos forman parte de este equipo que están tratando de implantar esto que se llama código infarto aquí en el estado, que ya se está haciendo en otros estados, pero quisiera que nos explicaran de qué se trata. Bueno, el código infarto es una iniciativa que tiene que quedar claro, es una iniciativa nacional. Nosotros pertenecemos a una sociedad que se llama Sociedad de Cardiología Intervencionista de México y esa sociedad es la que nos rige y desde hace ya aproximadamente 6 años se ha ido extendiendo a todo el país lo que es el código infarto. De ahí salió lo del código infarto. De ahí salió de la sociedad porque ellos han visto que en otros países donde ya se lleva el código infarto, esto ha disminuido mucho la mortalidad de este problema. Y ahorita estamos hablando que el infarto es la primera causa de muerte en el mundo y que en México no es la excepción. Entonces la sociedad se ha dado a la tarea de que toda la persona, todo el derechohabiente se pueda atender lo más pronto que se pueda de un infarto. Entonces el código infarto nace de una aplicación en el teléfono, de una aplicación que existe de forma gratuita para cualquier teléfono. En los teléfonos celulares. Para cualquier teléfono celular existe esta aplicación gratis. Tú la descargas y la vas a obtener. ¿Cómo se llama? Código infarto, así se es. llama. Entonces, si nosotros la presionamos en los lugares donde ya está funcionando el código infarto, tú tienes ese dolor en el pecho que te hace sospechar de que estás teniendo un infarto, la presionas y esa aplicación te aparecen unas cosas muy importantes, que primeramente, bueno, indicaciones que te relajes, que te tomes una aspirina, que avises a un familiar, inmediatamente te va a enlazar a una ambulancia. La ambulancia más cercana que se encuentre al lugar donde tú la estás presionando la alarma, esa ambulancia va a ir por ti. En el lugar donde tú te encuentras, ahí el paramédico te va a tomar un electrocardiograma. Si te toma ese electrocardiograma, inmediatamente lo va a pasar a un centro de control que habitualmente somos nosotros como cardiólogos. Recibimos ese electro y vamos a ver si el paciente tiene un infarto o no. Si sí lo tiene, entonces esa misma ambulancia te va a trasladar al lugar más cercano, al hospital más cercano donde se tenga una sala de cateterismo para tratar de destapar la arteria que se te obstruyó. ¿Qué se requiere para que se implante esto del código infarto? ¿Qué se necesita aquí en el estado? Porque en el estado no existe. Bueno, lo primero que se necesita es que tomemos conciencia. En este caso, la sociedad, porque esto no es algo nuestro, ya lo dije, es de la Sociedad de México y queremos que ahora que el público en general se involucre, la sociedad médica, la sociedad no médica, para que nosotros tomemos conciencia de que el infarto nos está matando y que podemos tratar de obtener a través de esta aplicación y que la vamos a tratar de enlazar para que la persona que no tenga un teléfono celular lo pueda hacer desde su casa, llamar a un teléfono de emergencias que puede ser el 911 o otro teléfono, pero que vamos a tener personal que detecte la llamada y que pueda acudir a la atención de ese paciente. Aquí es importante, doctor, mencionar que no es una tarea sencilla,
puesto que todos conocemos que le hablas y la gente lo va a notar. Tú le hablas a una ambulancia por cualquier otra cosa y la ambulancia llega hasta horas Bastante después. tarde. Entonces, eso es algo que, como dijo el doctor, esto no tiene nada que ver con ninguna institución. Esto no tiene que ver con el doctor Jaime, ni con la doctora Mónica, ni con el doctor Luis, no. Esto nos compete a todos como sociedad. Y una persona normal que ni siquiera es médico puede salvarle la vida a una persona, puede ir en el camión, en la combi, puede estar en dando clases, y con esta aplicación tú le puedes salvar la vida al paciente, porque incluso en la aplicación hay un tutorial. ¿Qué puedes tú hacerle a esa persona que tienes ahí? Entonces es muy importante, va a ser algo, estamos trabajando de manera muy, muy intensa, ardua, en sobre todo la educación. Usted sabe que la educación es el pilar de todo. Claro. Y es lo que queremos, que la gente se entere qué es lo que realmente tú como médico le tienes que hacer. Porque desgraciadamente el paciente va, busca ayuda, si le dicen tienes un infarto, pero pues haz fila, estás en tal institución, haz fila, saca tu fichita, ya para cuando el paciente va ya o se desmayó, lo atienden, no, pues que no hay lugar, etcétera. O sea, Primero se pierde pasan los que mucho tienen tiempo. gripa. Ajá, se pierde mucho tiempo. Entonces queremos que ya la gente exija. Tengo todos los datos de dolor. En cuanto yo llego, me dicen, tengo un infarto, el paciente exija la atención que requiere. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay pacientes que ni siquiera se le da el beneficio del tratamiento farmacológico, que viene siendo la trombolisis, lo que ya explicó el doctor. Entonces, el paciente está lejos, está en una Caponeta, está en San Pancho, está en otro lado, ok, hay que darle sus fármacos, trasladar al paciente con calma para que posteriormente se pueda hacer un cateterismo, pero la gente tiene que saber que esta es la mejor opción. ¿Por qué? Porque si yo tengo 40 años, 50 años, estoy en edad productiva y yo puedo todavía continuar con una vida lo más normal posible en todos los aspectos, ¿verdad? De trabajo, sexual, laboral, sexual, con la familia, con todo, o sea, tener una vida plena y lo más sana posible. Sí, este programa, esta iniciativa es algo compleja, pero es muy importante que se lleve a cabo, puesto que se ha visto en los lugares en los cuales se ha desarrollado que ha disminuido de manera importante la mortalidad. Simplemente a nivel nacional, en el centro médico en el siglo XXI, esta iniciativa ya tiene más de un año y se ha demostrado que el haber implementado este programa ha disminuido al 50% la mortalidad. Esto habla de la importancia de este programa, porque aparte de la educación al público, a la comunidad, es importante también llevar a cabo unos procesos en los cuales también los médicos tenemos que estar involucrados. ¿Qué quiere decir eso? Que haya una red de atención médica bien engranada, bien adiestrada, que pueda atender al paciente lo más rápido posible, porque ya lo hemos comentado aquí, el tiempo, nosotros decimos en cardiología, el tiempo es músculo. ¿Qué significa? Que si se atiende más rápido, al paciente le va a ir mejor. Entonces, un paciente tiene dolor, acude y no se le toma el electro. Un paciente que llega a un servicio de urgencias se le debe de tomar un electro dentro de los primeros 10 minutos que llega a urgencias, cuando la mayor parte de las veces no es así. Entonces, esto no se hace porque no hay un protocolo. No hay un protocolo de atención de pacientes con dolor de pecho. O sea, que sigan los pasos, ¿verdad? ¿Qué sigue y qué hay que hacerle exactamente? Sí, también de ahí la importancia, por ejemplo, aquí va a ser mucho apoyo en nuestros paramédicos, la gente de primer contacto, y por eso estamos buscando la manera de buscar los apoyos, hablar con las autoridades o con quien se tenga que convencer para que nos ayuden a equipar las ambulancias y que tengan su electro, ¿verdad? Y que estén conectados con nosotros, porque eso nos va a ahorrar tiempo. Si tú tienes un paciente, el paramédico lo atiende, le da lo inicial y ya se confirma que sí tiene el infarto, ya no tiene que ir a un lugar donde no hay sala o donde está llena, se va a agilizar la atención y el paciente se va a atender en el menor tiempo, y pues esto nos va a repercutir en su pronóstico. Aquí estamos hablando de vida o muerte, ¿no? Así es. Es la importancia. Esto es muy importante, lo que comentó la doctora Mónica, porque sabemos que los pacientes con infarto agudo del miocardio, un gran porcentaje, hay estudios que dicen que hasta el 50% se muere antes de llegar al hospital.
¿verdad? Entonces, la atención prehospitalaria es de vital importancia. Quiere decir que los paramédicos en este programa son un punto importante, ¿verdad? De enlace con el personal médico, ¿verdad? Y sobre todo que se les pueda brindar el diagnóstico y el tratamiento oportuno y adecuado, ¿verdad? Otra cosa que es muy importante mencionar es que el programa de Código Infarto, queremos que la población lo entienda. Ahorita en Nayarit no está funcionando. La intención es lanzarlo el próximo diciembre, porque ya tenemos una fecha que la gente se va a enterar de esto, porque es algo muy importante. Otra cosa es que desde hace casi 4 años nosotros, a través del Seguro Popular, los pacientes con un infarto agudo al corazón que llegan al Hospital Civil son enviados al Hospital Puerta de Hierro, donde se les ofrece cateterismo cardíaco, y ahorita ya llevamos esto, obviamente subrogado por el Seguro Popular, ya llevamos más de 200 pacientes que se les ha atendido un infarto agudo y que el pronóstico les ha cambiado. Entonces, eso tiene que quedar muy claro, que ahorita la población tiene que esperar esto, se tiene que unir, nos tiene que apoyar, y que en el próximo diciembre esperemos lanzarlo ya con nuestra sociedad, que vendrá a ser ahora sí parte de este proceso y del evento, para que todos en Nayarit estemos enterados. Muy bien, les agradezco mucho que hayan estado aquí, pero desgraciadamente pues se consumió el tiempo. Pero eso de que nos hablan de este código infarto es sumamente importante. Yo creo que no se trata de convencer a las autoridades, más bien de informarles, y creo que tienen la obligación de aceptar y echar a andar este programa, que es de beneficio para todos, porque a cualquiera le puede suceder un infarto, ¿verdad? Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por vernos. Nos vemos en una próxima emisión de este programa, que por cierto se llama Construyendo.